6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces ya oramos, vamos a la palabra. En el tiempo de Jesús había varios escudos. Los romanos usaban dos tipos de escudos y en esos son en los que nos vamos a enfocar, ¿ok? Primeramente había escudos para la infantería y había escudos para la caballería. Había escudos donde tú tenías que cubrir todo el cuerpo para hacer una barrera, y había escudos donde solo era para cubrirte la cabeza de las flechas, ¿sí? Había escudos donde atravesabas unos largos caminos. Estamos viendo el versículo donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad?, sino contra principados, huestes, potestades de las tinieblas, y estamos viendo la armadura espiritual, ¿sí? Entonces, había dos tipos de escudos en la época de los romanos, unos que cubrían todo el cuerpo y otros que cubrían la cabeza, ¿okay? Entonces, el primer escudo se llama Scutum, pero con ese al principio, Scutum, ¿okay? Scutum, ¿sí? Es el primero. ¿Cómo se escribe? Scutum. Entonces, ese escudo era, a lo mejor lo han visto en las películas, ese escudo era un escudo cuadrado grande que cubría casi todo el cuerpo. Cubría desde la rodilla como hasta los hombros. Era un escudo que no cubría todo el cuerpo, pero cubría casi todo el cuerpo. Un escudo rectangular grandote así. Tenía forma de tortuga, del caparazón de una tortuga, así. O sea, rectangular, pero le quita las esquinas. Quítale las esquinitas. Así era ese escudo. Ese escudo se llamaba Scutum. Ese escudo era para cuando guerreaban, pero ahí cerca, o sea que no, porque ese escudo era muy pesado, para llevarlo cargando a distancias largas, era muy, muy, muy pesado. Entonces, pero te servía para cuando estaban en la batalla, les servía para barrera. Se ponían, por ejemplo, varios escudos de esos así, y se ponían los muchachos así, con el escudo, y atrás los arqueros, atrás de los escudos, tirando flechas. Y era una manera donde atacaban la primera infantería. Cuando se venían el enemigo que venía, los primeros que lo sostenían eran esos escuderos, ¿sí? A lo mejor de esto se va a acordar, de esos escudos. La primera batalla que pelearon, si han mirado la película de los 300, ¿se acuerdan de los 300? Sí. Ok, si han mirado esa película, acuérdense que al principio eran muchos, el enemigo eran muchos, y lo que hacen era que ponen los escudos así cerca, todos, es una barrera. Avanzaban y enterraban lanza. Avanzaban y enterraban lanza, pero todo lo hicieron con los escudos. Avanzaban y enterraban lanza, así, avanzaban y enterraban lanza, todos lo hacían así, de esa manera, ¿sí? Y ganaron la batalla. Entonces, para que más o menos me entienda, esos son los tipos de escudos, los más comunes que se usaban enfrente del campo de batalla, ¿sí? Y era para proteger, pero también era para atacar, porque en ese escudo se usaba para atacar al enemigo directamente, ¿sí? También otra cosa que tenía era que esos escudos, no sé si usted los veía, a veces tenían en el centro del escudo, tenían un relieve como de metal, como si fuera una bolita de metal enfrente. Eso era para poder golpear al enemigo con el escudo, ¿sí? Tenían esa bolita para agarrar y noquearlos con el escudo, ¿sí? Te servía para muchas cosas, pues, el escudo. Pero te protegía, sí, pero también te servía para protegerlo. Inclusive había muchos que a veces les ponían unos huecos o así. Eso servía para meter la espada, para que protegieras y atravesar la espada. O sea, servía para muchas formas. Había muchos tipos de escudos en aquel entonces, pero el más común era ese, el que les digo, ese escudo grandote, cuadrado, que te servía para los ponías a varios escudos juntos. Era una muralla.
paladines, pues los ponías juntos y no, hombre, era una muralla grandísima, no la atravesaban. Y pues esos escudos los era bien difícil para atravesarlos en caballo también, porque pues nomás los se ponían así y ¿cómo lo atravesaban? ¿Sí? Entonces era un escudo de batalla, pues era un escudo para cubrir casi todo el cuerpo, ¿sí? No te servía, porque ahorita vamos a ver otro, por ejemplo, miren, hay otro que se llama Clipeus, ese escudo se llamaba Clipeus o Parma, ¿sí? Así se llamaba. Esos sí los conoce. Esos eran escudos redondos chiquitos. Esos eran de más para acá, como el escudo del Capitán América, ¿no? Que sí. No es comercial, pero el escudo del Capitán América que lo avienta y regresa, ¿no? Así tipo de escudos, de esos escudos chiquitos, escudos pequeños. ¿Esos escudos para qué servían? Esos escudos servían única y exclusivamente para cubrirte las flechas que venían a tu cabeza. Acuérdese que agarraban y aventaban, venían corriendo los paladines, los del escudo y espada, venían corriendo y de repente aventaban los flecheros que estaban a mero atrás, aventaban un bonche de flechas, una lluvia de flechas. ¡Shuas! Se aventaban y caían sobre toda la infantería. Entonces, si no te cubrías bien, ya no seguías avanzando, ¿sí? Era literal, o sea, tenías que cubrirte. Entonces, ese escudo pequeño y redondo, eran escudos únicamente para cubrirte las flechas que venían, ¿sí? De arriba. Ahora, la mayoría de estos escudos tenían ¿cómo se hacían? Es parecido a como hacen el triplay de hoy en día. Se llamaba contrachapado. Por ejemplo, ponían una capa hacia arriba de madera y luego ponían otra capa cruzada y luego otra capa para arriba y luego otra capa atravesada y así. ¿Para qué? Para reforzar el escudo. Todavía tenían una parte, a veces, no sé si usted los veía, a lo mejor uno los ve nada más y dicen, ay, le pusieron pielecita para que se vea bonito. No era para que se viera bonito, les ponían una pielecita enfrente, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo pudieras mojar y se pudieran apagar las flechas de fuego, porque las flechas no nada más eran flechas normales, normalmente en la punta llevaban fuego. ¿Para qué? Para que todo lo que tocara se prendiera. Si tocaban el carro del enemigo, se prendía. Si tocaban a la persona se prendía. Si fallaba y tocaba el pastizal se prendía. O sea, era una doble función lo que hacían esas flechas, ¿sí? Cuando la Biblia se refiere a los dardos del maligno, se refiere a ese tipo de flechas, que tenían una doble función. No nada más era entrar y aniquilar a la gente, sino tenían una función también de hacer más daño, ¿sí? Que si fallaban a la hora de querer aniquilar a la gente, infligían daño. Si te pegaban, por ejemplo, en una pierna, en un pie, pues no nada más te pegaba, te prendía la pierna, ¿sí? Entonces, tienen una doble función, de que no fue, de que si fallara, hiciera algo, ¿sí? Entonces, tenían que, para eso, era la pielecita que le ponían. La pielecita que le ponían, la mojaban, estaba húmeda, ¿sí? La mojaban, de manera de que cuando la flecha tocaba el escudo, se apagaba, ¿sí? Para eso era la piel que le ponían. Uno a veces los ve y, ay, qué bonito se ve, ¿no? Como por ejemplo, el escudo del Capitán América, ¿no? Que nomás tiene metal así, metalcito y todo. Pero, o sea, los escudos de antes, los originales, ahora sí que los de veras, no los de ficción, eran con piel para eso, para que pudieran el líquido, el agua debía de apagar la flecha que venía sobre tu cabeza, sobre la pierna, ¿sí? También los escudos grandes estaban mojados también, porque esos también contenían el escudo, contenían escudos, espadas, lanzas, esos eran más grandes, ¿sí? Entonces, ya vimos los dos tipos de escudos, cómo se construían, su protuberancia, su peso, eran más ligeros,
Entonces esto nos lleva a una comparación entre un escudo físico y un escudo espiritual. ¿A qué se referirá la Biblia? La Biblia se referirá a que tengo que agarrar un escudo literal, un escudo físico, o se referirá a un escudo espiritual. Creo que todos entendemos que se refiere a un escudo espiritual. No se refiere a ninguna clase de guerra, no se refiere a ninguna clase de nada. Se refiere a una guerra espiritual, ¿sí? Entonces, el escudo original se servía para la batalla, pero el escudo de la fe, que es el que vamos a ver hoy en día, ese se refiere exclusivamente a la vida espiritual del creyente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una comparación entre el escudo romano y el escudo de la fe. Primero, el escudo físico, el escudo de los romanos era un escudo físico. Este es un escudo espiritual. ¿De qué está hecho los escudos? El primero estaba hecho de madera. El segundo, que es el de la fe, está hecho de la confianza en Dios. ¿Qué tanto es lo que confiamos en Dios? De eso está hecho, de pura fe. ¿Sí? No está hecho ni de obras, no está hecho, que sí, la fe del cristiano se refleja también en las obras, ¿sí? Pero se refiere a la pura fe, ¿sí? Es de lo que está hecho el escudo, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que apaga? El escudo primero apagaba flechas incendiarias, flechas de fuego. El segundo apaga las flechas del enemigo. ¿Cuáles son las flechas del enemigo? Ahorita lo vamos a ver. Pero se apagan las flechas del enemigo. El primero era un escudo individual que te protegía a ti como persona. Solamente el cuerpo. El segundo escudo protege no nada más tu cuerpo, sino protege tu alma y tu espíritu y tu mente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la función? El uso. El primero era empujar o golpear, y el segundo, apagar los dardos. Esa es su función del escudo de la fe. ¿Cómo es su formación del escudo? El primero era veíamos que era como en forma de tortuga, ¿verdad? Como en forma de caparazón de tortuga. El segundo tiene forma de la unidad del creyente. La unidad de eso tiene forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál escudo nos sirve más? Aquí la pregunta del millón, que es a donde vamos a ir, es, veíamos que el escudo se tenía que mojar para apagar los dardos. Primeramente, la primera pregunta, ¿qué tipo de escudo estamos usando? Porque el escudo protege la mente. El escudo espiritual es tu fe, que protege la mente. El escudo es solamente para proteger la mente. Ya miramos para qué sirve la espada. Ya miramos para qué sirve la coraza de justicia, para proteger el corazón, ¿ya? Pero ahorita estamos viendo para qué es el escudo. El escudo sirve para proteger la mente. Ahorita las grandes batallas que se están librando son en la mente de las personas, en la mente de los jóvenes, en la mente de así. Es donde se están librando las batallas ahorita hoy en día. Entonces, ¿para qué nos sirve el escudo? Para protegernos de eso. Entonces, el escudo original tenía que ser empapado con agua para apagar las flechas. La pregunta del millón: ¿con qué estamos empapando nuestro escudo? ¿Con qué estamos empapando nuestra fe? ¿Con el agua del Espíritu Santo
o lo estamos empapando con cosas que no edifican, o lo estamos empapando con ideas y estratagemas de hombres, con fábulas, con cuentos? ¿Con qué lo estamos llenando? Acuérdese que nuestra mente es como una computadora. Todo lo que tú le metas es una programación. Si tú a tu computadora de tu mente, tú le metes puro cochinero vas a estar pensando todo el día. Eso es de ley. Si tú le metes que lo más importante, no sé, es tener un carro del año, pues tu mente no va a acabar hasta que no consiga el carro. Quizás le metemos que lo más importante es el cuerpo físico. Todo el día va a ser, desde que te levantas, a las 5, puro ejercicio. Pero nada de vida espiritual, nada de la mente. O sea, entonces, lo que le metamos a la mente, eso es lo que vamos a estar pensando durante todo el día. Esa va a ser nuestra programación, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿con qué estamos empapando nuestro escudo? Estamos hablando del escudo de la fe. ¿Con qué estamos empapando nuestro escudo? O sea, entonces, son las defensas del cristiano. Son las defensas del creyente. ¿Con qué estamos empapando nuestro escudo? Estamos viendo Efesios 6:16. Dice, tomad el escudo de la fe, con que podréis apagar los dardos de fuego del maligno. Apagar los dardos de fuego. El apóstol Pablo usó este escudo como una metáfora, porque el primer escudo te cubría todo el cuerpo. El chiste de la fe es cubrir tus 3 áreas: tu cuerpo, tu mente, pero también tu vida espiritual. ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu, y cubrir tu alma también. El alma viene entrando en las emociones, porque el alma es la emocional. ¿Sí? El alma es la emocional. Entonces, el chiste del escudo de la fe se trata de cubrir todas tus áreas de tu vida. ¿Sí? Pero hay escudos que usamos hoy en la actualidad, que solo se dedican a cubrir tu cuerpo. Por ejemplo, tú le dedicas la vida al puro ejercicio, está bien, qué bueno, ¿sí? Que le dediques tu vida al ejercicio, eso es bueno, eso es algo bueno, pero solo te va a servir para el cuerpo. El ejercicio no te va a servir para entrar al cielo. El ejercicio no te va a servir para no sé, te va a servir para conseguir novia. ¿Sí? Novio, no sé. Sí, te va a servir, pero no te va a servir para conservar esa novia. Te va a servir solo para conseguirla, pero no te va a servir para conservarla. Así es. Ahí ya viene lo que empapas tu mente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿sí? El escudo de la fe sirve para el día a día, para las batallas que vivimos en el día a día, la programación. Por eso dice que tenemos que leer la palabra. Sí, amén. Porque lo que te inyecta la fe, ¿qué dice la escritura? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con oír palabras de Dios. Entonces la fe, dice la escritura, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿con qué vamos a fortalecer nuestra fe? Leyendo las escrituras, para que cuando nos toque la prueba en el día a día, con la esposa, con el esposo, no sé, ya traigamos información y ya podemos decir, yo me acuerdo que a cierta persona de la Biblia le pasó esto.
y ya tú lo pones por obra. Pero si nunca leemos la Biblia, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta cómo hacerle cuando llegue la prueba? Así es. Nos vamos a agarrar a moquetazos con la pareja. Es lo único que va a pasar. Ujú. Que nos dé, porque pues órale, pues. Es lo único es lo único que va a pasar. Entonces, la fortaleza de la fe viene por el oír palabra de Dios. Dios. Está bien poner videos de entretenimiento, está bien poner una película, está bien ver una serie de vez en cuando. El problema es cuando es todos los días, cuando cada día, cuando ya se convierte en una rutina, que no le metemos palabra, pero le metemos puro de otras cosas. Ahí es donde viene el desequilibrio. Acuérdese que la Biblia completa es un equilibrio. Un equilibrio en la vida espiritual, un equilibrio en la vida mental, un equilibrio en la familia, un equilibrio en la iglesia. Pero a veces se nos descompensa la balanza. Y ahí es donde viene el problema, ¿sí? Entonces, si se fija, todo nos sirve. Todo lo que hemos visto en la armadura nos sirve. Desde mi punto de vista muy personal, el escudo es una de las herramientas más útiles. Un soldado no salía sin un escudo. ¿Ha oído que dice, vas a la guerra sin espada? Pues una de las cosas que debía de llevar todo soldado era su escudo. Ujú. La palabra, pues obviamente sabemos que es la Biblia, ¿no? Sí. Pero el escudo es la fe. O sea, que tienes que leer la palabra, ahí traes la espada, tienes que leer la palabra, pero también tienes que tener fe en la palabra. El enemigo, los achichincles, conocen la palabra de Dios completa, la conocen, Sí. pero no la hacen y no la creen. Sí, Saben que es verdad, Ujú. pero no la creen, no la ponen por obra. Entonces, nosotros como creyentes, no nada más tenemos que agarrar la espada e irnos a la batalla, sino que tenemos que agarrar también el escudo, la fe, la creencia. ¿Qué es la fe? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de escudo usamos? Usamos el escudo de la vanidad, usamos el escudo de la avaricia, usamos el escudo de la ira, de la ambición. ¿Qué tipo de escudo usamos? ¿O usamos el escudo de la fe? ¿Sí? Entonces, vámonos a Hebreos 11. Ahí vamos a cerrar. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús mencionó algo cuando iba a ser crucificado. Dice, esta generación, dice, pide señal, pero señal, dice, no le será dada, más que la señal del profeta Daniel. Y si nos vamos a la señal del profeta Daniel, pues él habla sobre la abominación desoladora en los últimos tiempos y la destrucción en el Apocalipsis, ¿sí? Entonces su señal no les será dado más que cuando ya ven que se está destruyendo todo. En pocas palabras le dice, no les daré señal. ¿Por qué? Porque es por fe. Oye, nos creó. Si tú crees, te va a llenar de vida eterna. Te va a dar una morada en el cielo. Todavía sin que lo merezcamos, nos va a dar una corona. De 1, 2 pisitos, quizás de 3, no sé. Y todavía nos ponemos los moños. Así es. Todavía nos hacemos los dignos. Que no se acuerda, que no me oye, que no me ve, que no me escucha. Ya nos ponemos los moños. Cuando nos creó y no tenía, él en la eternidad ya existía y era Dios. No tenía ninguna necesidad de andarse quebrando la cabeza con los humanos. No tenía ninguna necesidad. ¿Pero por qué nos creó? Por amor. Por amor.
por compartir todas las riquezas de su gloria con nosotros. Dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, ¿pero qué es lo que te pide? Fe. ¿Qué crees? Dice, te voy a dar todo esto, dice. Pero tienes que creer sin ver. Pero a veces nos pasa como Gedeón. ¿Sabe qué hizo Gedeón, verdad? A Gedeón lo mandan a destruir al ejército de los filisteos. Pero Gedeón dice, Señor, fíjate, le está hablando Dios. O sea, y todavía le dice, Señor, quiero saber si en verdad eres tú. Si eres tú, voy a poner un trapito ahí afuera en mi patio. Quiero que nada más se moje el trapito con la brisa. Ya ve que la brisa moja todo parejo. Quiero que la brisa solo moje el trapito, Señor. Y entonces voy a saber que eres tú. No tenía por qué probar a Dios. Y Dios no tenía por qué contestar. No tenía la necesidad de contestarle porque Él es Dios. Entonces, Dios en su misericordia y amor le contesta. Y le moja el trapito. Lo demás no lo moja. Señor, quiero estar seguro que eres tú. Ahora que se moje todo y no el trapito. Dios le vuelve a cumplir el caprichito. Y al final, mi hijo, ya vas a ir. Ahora sí ya vas a hacer caso. Pero a veces nos pasa como a Gedeón. Señor, quiero que se moje el trapito. Señor, quiero que se moje el... Entonces voy a ir. Hijo, tienes que ir a predicarle a fulano. Hijo, tienes que ir a llevar un mensaje. Hijo, tienes que ir a llevarle un galón de leche a fulanita. Es que, Señor, quiero saber si eres tú. Hijo, ese billete de no sé, dáselo al pobre, al necesitado. Ay, es que quiero saber que eres tú, Señor. Bueno, no vamos a tocar el dinero. Pero ve a la iglesia, hijo. Ay, no, es que... Ay. Total que nunca nos ganan. ¿Sí? Entonces, es pues la fe. Es por fe. Esto es por fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para que vean, toda la armadura está perfecto, pero desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes es el escudo. El soldado no podía salir sin un escudo. Hoy en día, ¿por qué a lo mejor los soldados no usan escudo? Porque ya les hacen unos cascos con una tecnología muy avanzada. Pero si se fijan, usted cuando va y los ve, no los ve sin casco. ¿O se ha mirado en la guerra un soldado sin casco? No los mira sin casco. No. Todos traen casco. ¿Sí? Ya cuando se meten en la comodidad de sus hogares, de sus bunkers, de sus, no sé, de sus lugares donde descansan, se quitan el casco y ya los ve a todos sin casco. Pero en la guerra no se andan quitando el casco. El casco de hoy en día es lo más parecido al escudo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque en los cascos de aquel entonces que protegían también la mente no tenían una tecnología bastante avanzada, el metal no era tan duro, entonces se ocupaba el escudo. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se ocupa fe. Entonces aquí va la pregunta del millón. Dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu fe. Por eso era importante también la coraza de justicia, la coraza que protegía el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu fe. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En algún familiar? ¿En una casa? ¿En un carro? ¿En dónde está tu fe? Entonces, esa es una pregunta que solo podemos contestar nosotros. Sí. Dios lo bendiga, Dios lo cuide, Dios lo guarde en el cielo.